Hola a todos, estamos en Se tenía que decir y se dijo. El día de hoy vamos a hacer una evaluación acerca de los 2 años del presidente Iván Duque. Nos acompañan el día de hoy Carolina Vargas, politóloga, nos acompaña también Julián Darío Bonilla, abogado, y mi nombre es Rubén Darío León, historiador. Los invitamos para que nos acompañen durante nuestra breve cortina musical, que es la siguiente. Bien, la discusión central, Carolina y Julián, han pasado ya 2 años desde que el presidente Iván Duque inició su gobierno. Hace un año, la revista Semana titulaba así su portada: un año de aprendizaje. Al cumplir el primer año de gobierno, todavía no hay mucho que mostrar, pero el presidente Duque tiene las condiciones y 3 años para enderezar el rumbo. Bueno, ya no le quedan 3 años, solamente le quedan dos, y la pregunta es si aprendió a gobernar o no, si ya pasó su año de prueba, si se tomó más bien 2 años enteros de prueba y si efectivamente se espera algo significativo de los próximos 2 años que vienen. Máxime ahora que, digamos, su principal soporte político, Álvaro Uribe, ha sido capturado pues por los delitos de soborno y fraude procesal. Carolina, tú has estudiado el plan de desarrollo del presidente Iván Duque. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, pues se tenía que decir y se dijo que el presidente Iván Duque, desafortunado para la ciudadanía, sigue en periodo de prueba. Entonces, pues primero quiero aclararles a la ciudadanía que cuando un presidente es elegido, debe llevar a cabo su programa de gobierno, digamos, debe concretarlo en un plan de desarrollo. ¿Y qué es un plan de desarrollo? Pues es la hoja de ruta que va a garantizar por 4 años el desarrollo del país. En este caso, pues en este documento se deben establecer unos objetivos, unas estrategias, unas metas y por supuesto, pues un plan de inversión de los 4 años. El presidente Duque llama su plan de desarrollo un pacto por Colombia, un pacto por la equidad. Y basa su plan de desarrollo en 3 pilares, como es la legalidad, de igual manera el emprendimiento y la equidad. Pero entonces, si revisamos todos esos 3 pilares, obviamente también hay unos pilares transversales y unos pactos relacionados con temas regionales. Solamente si nos centramos en esos 3 principales pactos, en la legalidad, en el emprendimiento y en la equidad, pues ya está rajado el presidente Duque. Pues yo me quiero centrar en el primero, Rubén y Julián, que es el pacto por la legalidad, en dos temas que básicamente evidencian que hay aún mucho por hacer y uno de ellos está relacionado con el tema de seguridad.
la legalidad. Él precisamente en sus inicios de gobierno se hablaba de una paz con legalidad, Con legalidad. con base pues al acuerdo de paz firmado en el 2016. Y si miramos el desarrollo de este pacto, pues vemos que en el caso de los líderes sociales se ha incrementado el asesinato de líderes sociales. En el periodo de Duque, el 53% de los asesinatos de líderes sociales y de activistas de derechos humanos se han dado en su gobierno. Entonces, pues evidenciamos que no ha sido capaz de controlar este crimen organizado relacionado con, pues, con grupos al margen de la ley, pues que tienen incidencia a nivel regional, a nivel nacional, e incluso algunos tienen incidencia transnacional por sus vínculos con el narcotráfico. Y por otro lado, pues también hay unas falencias relacionadas con, digamos, la legalidad en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos. Como lo mencionaba un estudio en la revista Semana, pues digamos que lo que es la erradicación de coca, ¿sí? La erradicación forzada de coca, pues tiene ahí como sus falencias porque digamos que el tráfico de sustancias ilícitas pues sigue a flote y digamos que fue uno de los temas que él planteó de controlar este tipo de prácticas para lograr pues mejorar las condiciones de seguridad del país. Entonces, en esos dos temas que tienen que ver con su pacto con la legalidad, pues le ponemos 0 en el desempeño al presidente Iván Duque. Otro aspecto central es el tema del monopolio del Estado. Veníamos de un Estado más o menos fallido por allá en los 90 a un Estado, digamos, muy agresivo durante el periodo de Uribe, después a un Estado que se consolida, que consolida su monopolio de la violencia con la entrega de las armas de las FARC, y al terminar el mandato de Juan Manuel Santos, sorprendieron dos grandes hechos muy contundentes a nivel nacional e internacional, y es que Colombia fuera aceptada para ser parte de los países de la OCDE y además que fuera también aceptada para ser miembro observador de la OTAN. Es decir, estamos hablando de un país por el que muy pocos apostaban y terminó ahora jugando en grandes ligas. Pero con el gobierno de Iván Duque vuelven a patrullar como Pedro por su casa fuerzas que no tienen ningún tipo de identificación. ¿Cómo analizas eso, Julián, en términos del tema de la seguridad? Gracias, Rubén. La primera circunstancia corresponde al hecho de la forma como se han construido las narrativas en relación con el ejercicio de los temas de seguridad. Si ustedes observan o analizan lo que pasaba durante el periodo de Uribe, directamente no es que se hubiera generado una expansión, una consolidación del Estado, porque ahí lo que se hizo fue ampliar los espacios de control territorial mediante la fuerza pública, pero el resto de funciones estatales quedaron directamente olvidadas. Entonces siempre se quiso construir la narrativa de que habíamos hecho la transición de un Estado cuasi fallido a un Estado en desarrollo, pero incluso si ustedes miran los indicadores que se llevan a cabo para clasificar estos temas de los estados fallidos, que valga la aclaración, es una categoría fuertemente polémica desde que se comenzó a utilizar por parte de Naciones Unidas a consecuencia de lo que pasaba en Somalia. Colombia no ha salido del margen de ser un estado cuasi fallido. Subió algunos puntos, algunos puestos, pero el resto, por problemas como la falta de infraestructura, problemas como la falta de seguridad en los territorios, problemas como la falta de acceso a la correcta explotación de los recursos, problemas como la corrupción, se mantienen en un estándar, como les digo, de cuasi fallido. Pero aquí se quiso vender la idea de que gracias a Uribe la seguridad se había mejorado todo, pero por otro lado, también recuerden ustedes que lo que significó la desmovilización con los grupos paramilitares era más que todo la entrega de armas y hacer un proceso de reinserción a la vida civil, pero no se hizo nada en relación con evitar
que grupos o sectores del paramilitarismo se reorganizaran. Y la estrategia del gobierno, incluso se mantiene en la actualidad, es la de construir la narrativa de que no hacen parte de derivaciones del paramilitarismo, sino que construyen otros referentes conceptuales para dar la identificación de que corresponden a otras organizaciones. Por eso ellos hablan de BACRIM, hablan de GAO, grupos armados organizados, entre otro tipo de circunstancias. Lo mismo sucede en el contexto con la guerrilla de las FARC, y es el hecho que, bajo las circunstancias actuales, por la necesidad de la derecha colombiana de mantener un posicionamiento político específico, sí se quiso hablar de la existencia de unas disidencias de las FARC en oposición a vender la idea de que ya el paramilitarismo como tal se había acabado. Y ambos grupos, paramilitares, organizaciones guerrilleras, dependen o se mantienen muy relacionadas con el suministro de narcóticos, especialmente de distribución de cocaína, para justificar o legitimar sus acciones armadas. Julián, el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, llegó a decir que el gobierno lleva a cabo una venganza genocida en contra de los defensores del proceso de paz, particularmente por las cifras de asesinatos de líderes en el departamento del Cauca. ¿Tenía que decir eso el arzobispo o está totalmente desencajado como algunos quisieron verlo? Claro que sí tenía que ver, porque se tenía que decir algo de esa manera para tratar de llamar la atención e implicar que se están presentando esas circunstancias actualmente en el contexto del conflicto armado colombiano. En primer lugar, yo tendría que decir también, se tiene que decir que todavía estamos en un escenario de conflicto armado. Lo que han cambiado son los actores, porque los espacios de desarrollo de actividades, de control territorial se mantienen vigentes. Y esto se relaciona también con el hecho de que las nuevas construcciones de algunos de los grupos es tratar de volver a involucrar a la población civil como parte de uno de los dos bandos. Y si ustedes han observado muchas de las amenazas que han recibido los que han sido víctimas, líderes y lideresas sociales, a consecuencia del conflicto armado, es por su supuesta vinculación con la guerrilla, con los comunistas, con el chavismo, con el socialismo, y eso es lo que recibe la legitimación para que los grupos de derecha, los grupos armados ilegales de derecha, lleven a cabo las acciones en contra de esa población. Muy bien, gracias Julián. Bueno, el tema de la corrupción, ese tema, pues, es el tema en el que yo me especializo. Bueno, ustedes recordarán que antes de la elección de Iván Duque, una vez que se firmaron los acuerdos de paz, los sondeos de opinión informaban el conflicto armado y la violencia entre los actores armados había quedado en un segundo y tercer lugar después de los acuerdos, y que en cambio había pasado a primer lugar el problema de la corrupción. Debido a eso, ustedes también recordarán que se llevó a cabo un plebiscito para llevar a cabo la aprobación de una serie de medidas anticorrupción y fue una consulta y fue algo increíble porque en esos dos plebiscitos, el del acuerdo de paz y el de la corrupción, terminamos siendo el país que le dijo no a la paz y sí a la corrupción. ¿Qué ha pasado respecto de eso? De estos proyectos anticorrupción, probablemente uno de los más importantes es el de los pliegos tipo. Es decir, que cuando el Estado quiera hacer compras al sector privado, utilice unos pliegos que sean diseñados por la entidad más, bueno, que tenga la experticia en el asunto, sin la influencia de los políticos que normalmente suelen meter allí a sus contratistas para sacar después tajada y financiar sus campañas. Un aspecto positivo es que el año pasado, a finales del año pasado, con la participación del gobierno y el partido de gobierno, se lograron aprobar los pliegos tipo. El problema es que el documento que aprobaron y conciliaron Cámara y Senado es un documento que es diseñado por la entidad contratante especializada
pero le da participación en el diseño a gobernadores y alcaldes. Es decir, hicieron un Frankenstein del cual no sabemos cuál puede ser aún el resultado. No podemos decir que no fue un avance porque se aprobaron los pliegos tipo. El problema es que se aprobó también la participación de los que normalmente diseñan los pliegos para que se los ganen sus amigos. Entonces, ante eso, sí, ante eso, pues la Cámara Colombiana de la Infraestructura protestó y dijo, no, pues el remedio va a ser peor que la enfermedad. Finalmente, los congresistas defendieron el proyecto así como está aprobado, como fue aprobado, y el presidente lo sancionó. Debemos esperar qué pasa en temas, en este tema. Creo que para concluir... Es decir, Rubén, que tú cómo calificarías al presidente Iván Duque en la defensa contra la corrupción. A ver, Carolina, Iván Duque tuvo una oportunidad de oro porque toda la ciudadanía se volcó. Estamos hablando de unos 10 millones de personas, 11 millones, que se volcaron a apoyar un cambio estructural en temas de corrupción. Lamentablemente, el presidente Iván Duque, pues un presidente muy joven, que aceptó un cargo para el cual no tenía capacidad y lamentablemente para poder gobernar, básicamente le ha tocado entregarse a los poderes que tradicionalmente han manejado el país, de modo que se raja. Se raja porque las iniciativas anticorrupción no han tenido grandes efectos. Ya ustedes se han dado cuenta cómo durante el pleno COVID los mismos mandatarios han utilizado contratos para depredar los bienes públicos. Pues ahí está el Chocó, un gobernador que compró 100 camas que resultaron siendo inútiles para poder atender a la población afectada por el COVID-19. Entonces, en ese aspecto seguimos estando mal. En realidad hay que esperar a ver qué pasa con el tema de los pliegos tipo. Un apunte final sobre el tema de la corrupción, y es que el presidente se ha atrevido a hablar de contrataciones 5G para la infraestructura. Y resulta que si cambian el modelo de contratación 4G, que es el modelo que eliminó la captura del Estado en la contratación de infraestructura en Colombia, pues es probable que se devuelvan a un modelo tipo 3G, que es el que permite el involucramiento de los contratistas en los diseños de licitación, como pasó con Odebrecht. Un apunte final sobre el tema de la corrupción, y es que el presidente se ha atrevido a hablar de contrataciones 5G para la infraestructura. Y resulta que si cambian el modelo de contratación 4G, que es el modelo que eliminó la captura del Estado en la contratación de infraestructura en Colombia, pues es probable que se devuelvan a un modelo tipo 3G, que es el que permite el involucramiento de los contratistas en los diseños de licitación, como pasó con Odebrecht. Yo creo que ha habido un esfuerzo importante de las bancadas del Congreso para impulsar los proyectos anticorrupción, pero no han tenido el suficiente apoyo de este gobierno para llevarlas a cabo. Entonces, en este aspecto, digamos que no es suficiente para decir que el presidente aprendió. El último problema que se suscitó en la coyuntura del COVID fue el hecho de que el presidente firmara decretos sin que sus ministros lo firmaran, pues lo cual es triste porque significa que no sabe emitir un decreto. Yo quería agregar, Julián y Rubén, que obviamente son muchos más temas, digamos que hemos tratado de sacar algunos temas para evaluarlos en términos de su desempeño, pero hay otros que requerirán una mayor, digamos, importancia en estos 2 años que le quedan, con el reto pues de atender la situación que ha dejado la COVID-19, y es el tema de ruralidad.
que está muy asociado pues a la situación del acuerdo de paz. Digamos que el rezago en el campo es bastante amplio y el campo nos está mostrando en esta coyuntura de COVID que tiene mucha potencialidad para poder garantizar la seguridad alimentaria del país. Entonces, muchos campesinos piden a gritos, por ejemplo, la atención del gobierno en vías terciarias, que es fundamental para poder sacar todos los productos que vienen pues, del campo, de la ruralidad. Y pues es un tema que ahí está todavía rezagado en medio de las metas del plan de desarrollo. Sobre las vías, Caro, un breve comentario. Las vías terciarias se suponía que las había hecho Uribe a través del llamado Plan 2500, que se repartieron carreteras de 1, 2 y 5 kilómetros en muchos pueblitos, pero lamentablemente esa plática se perdió, esas vías prácticamente pues no tuvieron mayor ingeniería, lo que sí tuvieron fue mucha financiación, pero efectivamente sigue habiendo un rezago en respecto de estas vías terciarias. Julián, ¿te gustaría agregar algo para concluir en la evaluación de los 2 años del presidente Duque? Yo quisiera seguir con lo que mencionaba la carátula de la revista Semana. Si él tuvo su primer año de aprendizaje, lo reprobó. Y si estaba repitiendo el año de aprendizaje, en este momento se lo volvió a perder. O sea que, como se dice en la jerga, está terciariando o entraría a terciariar su aprendizaje. Ahorita, siendo un poco cínico, tiene una cobertura y es, por un lado, el fenómeno del COVID y por otro que su mentor político, quien lo puso en la presidencia, esté en este momento judicializado, esté bajo una condición de detención domiciliaria y que coincidencialmente también le haya dado COVID-19. Entonces, obviamente ya todos los reflectores, todas las imágenes de los problemas que se están presentando con el manejo de la pandemia, con las circunstancias relacionadas con corrupción, con el incumplimiento de los acuerdos y un largo etcétera de fallas que existen en relación con este gobierno, pues van a estar más que todo concentradas en lo que ha pasado actualmente, bien sea con la pandemia o con Álvaro Uribe. Ok, Julián, sí, pues muchos dicen que a Iván Duque se le apareció la Virgen con el COVID-19, ¿no? Porque su popularidad iba totalmente en picada, pues hasta que se inventó estos programas de Aló Presidente desde las 6 de la tarde, ¿no? De todas maneras, ha recibido fuertes críticas. Claudia López le dijo que era el único que había estado encerrado y en cuarentena. Los demás colombianos en realidad pues han tenido que salir a buscársela y bueno, eso se ve en las cifras espantosas de contagio de COVID. Hace rato superamos a China, ¿no? Ya hace rato triplicamos a China, que tiene 1.400 millones de habitantes. Esto ha sido por hoy. Se tenía que decir entonces que el presidente Iván Duque se rajó de nuevo en su segundo año de gobierno. Totalmente. De acuerdo. Nos vemos entonces hasta la próxima. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, muchas gracias. Adiós. Nos Hasta vemos. luego. Bye.